Capítulo 15. Estados de conciencia progresivos. Introducción. Hasta ahora, la exposición ha tenido como finalidad proporcionar claridad a una información que a veces es difícil de poner en palabras. No obstante, esta información es reconfortante porque ofrece cierto grado de familiaridad mediante la descripción de las etapas subjetivas y evolutivas de la conciencia que se producen en los distintos niveles. También da seguridad oír que los aparentes obstáculos que se presentan a lo largo del camino son normales y, en realidad, no son intrínsecamente personales, sino consecuencia de las características de un nivel de conciencia particular. El emerger evolutivo del potencial se produce en forma de transiciones que son, de manera general, gratificantes y confirmatorias. Sin embargo, hay momentos transitorios que son incómodos y también cabe esperarlos. Puede haber periodos en los que uno se sienta extraño, despersonalizado o como que no soy yo mismo. También puede haber periodos de confusión, de sentir que no se toca tierra o de estar desorganizado. Esto se debe a los reajustes que son producto de cambios en el contexto, en la familiaridad de la experiencia y en el sentido acostumbrado de la subjetividad. El sentido de la realidad o la autoidentidad se expande progresivamente y altera los sistemas de creencias anteriores con respecto a quién soy yo, a medida que se transforman hacia qué soy yo. Por lo tanto, se puede producir un cambio progresivo en los valores, en los objetivos y en la priorización del tiempo y el esfuerzo. Estos periodos son temporales y lo que facilita la transición es la oración, las prácticas espirituales y, especialmente, un estilo de vida contemplativo. Si bien ocasionalmente el yo puede sentirse confuso o discordante, el ser siempre sabe exactamente dónde estás tú, porque la realidad siempre está dentro de la esfera de Dios. No es posible estar perdido, aunque ocasionalmente un devoto se puede sentir perdido. El problema no es la condición en sí, sino el miedo a perder el control y la familiaridad. El campo infinito de la conciencia lo incluye todo y está en concordancia con todos los rangos y estados de experiencia posibles. El campo está intrínsecamente en equilibrio armónico y por lo tanto incluye todos los estados de transición. El campo general puede describirse como autocorrector y, consecuentemente, se realinea a sí mismo de manera compensatoria. Todas las alteraciones están limitadas en el tiempo y son temporales. De manera análoga, el tiempo atmosférico cambia, pero esto no afecta al equilibrio atmosférico de la estratosfera. Subjetivamente, lo único que hace falta para progresar es paciencia, oración, fe en el proceso y entregar las resistencias. La confusión, como los cambios de tiempo, es una condición transicional que se despeja mediante la paciencia y también con el emerger de una nueva etapa, mediante la cual se trasciende la condición confusa. Con el tiempo, la armonía divina restaura el equilibrio. En realidad, todo sigue el orden divino. No es posible perderse para Dios, del mismo modo que una pelota de tenis no se pierde para la ley de la gravedad por el hecho de estar botando temporalmente. Las transiciones o cambios son consecuencia del despliegue de la evolución, que es la expresión actualizada de la creación. El proceso se despliega tanto dentro como fuera, y cada momento representa el emerger de lo nuevo. Vivimos la vida en el filo de la evolución de la conciencia que no para de avanzar, y así, todo experimentar es evanescente y transitorio. Trascender la atracción de la forma. La evolución de la conciencia puede proceder de diversas maneras. Puede ser lenta y repentina, o puede ocurrir de manera ordenada para después dar saltos repentinos. Las principales transiciones se producen cuando se abandona el pensamiento conceptual
junto con el interés por experimentar y la identificación con el filo experimentador del ego-yo y sus funciones de procesamiento. Más allá de los conceptos e imágenes lineales, no hay nada que requiera ser procesado. Así, la mente-yo se queda en silencio y prevalece el contexto no lineal. Podría resumirse de la manera siguiente. El ego-mente piensa. El campo de conciencia conoce. Y el ser es. En realidad no es difícil ser consciente del aspecto experimentador del yo, que procesa constantemente datos, como pensamientos, recuerdos, imágenes, sensaciones y emociones, independientemente de su naturaleza o cualidad. Con la práctica, uno puede mantenerse enfocado en esa cualidad de la conciencia como proceso, sin implicarse en qué está siendo procesado o experimentado. Este filo experiencial procesa atentamente cada segundo. Es como la unidad escuchadora, sentidora, anticipadora, recordadora, reconocedora, multiprocesadora. El experimentador es el filo perceptual de la conciencia consciente y es independiente de la naturaleza de los datos procesados. Es esta cualidad la que uno identifica como el yo. Con la observación, se llega a reconocer que esta función es autónoma e impersonal, aunque el yo reclama su identidad. El experimentador no es un quién, persona, sino un ello. Es una funcionalidad autónoma. Es comparable a una facultad multifuncional de procesar, sondear. El ego-yo crece sobre esa cualidad del experimentador y en realidad es adicto a ella. Mediante la atención y la abolición, es posible negar la atracción seductora del experimentador. Sucumbir a su entretenimiento solo es un hábito. El experimentador no es tú, sino solo una actividad con la que el yo se identifica. La mente piensa que si no se le alimenta constantemente de datos lineales y si no se enfoca en lo que está pasando, se quedará en blanco y vacía. Sin embargo, por la noche, el sueño alivia convenientemente de la charla interminable del experimentador. Así la mente piensa que solo hay 3 posibilidades. 1. Experimentar. 2. Dormir, olvido. O tal vez 3. Dormir con sueños. Pero también hay un cuarto estado que es relativamente desconocido para la mente ordinaria. El estado de la conciencia misma, que es independiente del contenido, de la experimentación e incluso de la participación, del análisis y de la capacidad de registrar. Su cualidad subyacente es pacífica, libre de esfuerzo y compatible con un estilo de vida contemplativo. Según la literatura clásica, conduce a los estados denominados samadhi. Alineamiento con el campo de conciencia, consciousness awareness. Mediante la fijeza interna de propósito, la diligencia y la disciplina, es posible rechazar la atracción de la función experimentador como foco de interés, importancia e incluso identificación. Debajo del experimentador emocionalizado está el silencio sutil de la conciencia, awareness. Como está libre de las limitaciones del contenido lineal y de la forma, es como una pantalla en blanco o como la superficie reflectante de un charco. Es la condición a priori sin la cual no habría conocimiento de lo que el experimentador está experimentando ni de lo que el testigo observador está percibiendo. Este estado sutil básico es una constante fundamental. Es como un espacio o campo general que abarca todos los demás fenómenos o condiciones. El campo silencioso y sutil es una cualidad del ser. Este campo, estado o condición de la conciencia lo incluye todo y, sin embargo, no se identifica con el contenido. La conciencia, awareness, es consciente de sí misma. Como tal,
Se trata de una cualidad fundamental que existe siempre. Ramana Maharshi describió este cuarto estado de conciencia con el término sánscrito turiya. Desde esta condición, todo parece igual en virtud de la realidad de que significado y existencia son una misma cosa. Es decir, lo que las cosas significan se completa con lo que son, y lo que son es exactamente el cumplimiento de lo que significan. Su existencia es su significado. Esta conciencia, awareness, ocurre en el nivel de calibración 750. Este estado también puede discernirse como el sustrato silencioso del que emergen espontáneamente los pensamientos. Puede detectarse como esa condición a priori que es el campo o matriz, que, en un instante, precede el emerger del pensamiento. Su localización es análoga a la del mar antes de que emerja un pez volador. Cada pensamiento surge espontáneamente y no se le reconoce hasta que está plenamente formado. A medida que emerge, el pensamiento es como un vago movimiento de energía que pasa rápidamente de la forma indistinta a completarse de manera más detallada e identificable. El proceso es muy rápido. Discernir el campo silencioso requiere perspicacia y una atención afilada. La técnica consiste en rechazar el interés por la especificidad de los pensamientos y dejar de intentar reconocerlos o leerlos. A menos que medie la intención y la volición, los pensamientos son un parloteo interminable y solo la vanidad del ego los atesora, considerándolos entretenidos o merecedores de interés. A fin de pasar por alto y trascender la atracción seductora de la corriente de la conciencia pensante, una actitud de humildad con respecto a su contenido revela rápidamente que, sin la proyección de valor, el 99% de los pensamientos son aburridos o vulgares. El desencanto con respecto a ellos reduce su atractivo cuando retiramos el interés. La otra ilusión es que tenemos que prestar atención a los pensamientos para sobrevivir, cuando en realidad la supervivencia depende del ser. Mediante un enfoque afilado, se hace aparente que podemos renunciar a los pensamientos en una etapa cada vez más temprana de su emerger y formación. Cuando mantenemos el enfoque de manera continua y renunciamos a su valor como entretenimientos, desaparecen y se disipan lentamente como formas reconocibles, quedando solo el impulso transitorio de pensar. Es posible rechazar la gratificación de este impulso. Al hacerlo, se vuelve asombrosamente aparente que uno solo piensa como consecuencia del deseo de hacerlo, y que los pensamientos e imágenes solo tienen un valor imaginario. En realidad, los pensamientos no son asombrosos ni maravillosos de manera intrínseca. Este descubrimiento de que uno es la fuente de los pensamientos revela que no somos víctima de la mente, sino los originadores del fenómeno en virtud de la intención y el deseo. La libertad es consecuencia de la profunda humildad que revela que la única razón por la que uno piensa es que quiere hacerlo a fin de derivar un beneficio o compensación experiencial. El ego-mente tiene miedo de que si no piensa, 1, se sentirá aburrido y 2, dejará de existir. El primer problema es relativamente fácil de trascender al comprobar que el aburrimiento solo es la frustración de no estar entretenido por pensamientos interesantes. Para trascender el pensamiento, en realidad uno debería reenfocar el interés en buscar el sustrato del que surge. Uno puede elegir aburrirse con los pensamientos y al examinarlos, quedará claro que consisten en un retrabajar de manera constante, una y otra vez, los conceptos, imágenes e ideas que no son familiares. El ser es muy capaz de elegir y de estar a cargo sin necesidad de conceptos. También es fácil observar que la linealidad del pensamiento solo lleva a más linealidad, que toma la forma de un desfile de ideas, imágenes, recuerdos
imaginaciones, etc. La curiosidad puede reorientarse de la forma y el contenido de los pensamientos hacia tomar conciencia del campo de conciencia silencioso y naciente. El silencio es del ser, los pensamientos son del yo. El ser no necesita que se le anime, invirtiendo en él la energía del interés. La contemplación y la meditación permiten intuir el estado silencioso, y uno puede asumir la actitud de ser demasiado perezoso para molestarse en pensar. Práctica espiritual. El ego-mente se siente atraído por la novedad y por lo tanto busca frenéticamente formas y sensaciones interesantes. Es posible negarse a esto y dirigir el interés hacia el sustrato silencioso e informe que siempre está presente y solo tiene que ser notado. Es comparable al trasfondo silencioso sin el cual no se podría discernir el sonido. El mundo fenoménico es como una gigantesca mancha de Rorschach. La figura significa lo que uno quiera. Solo discernimos el sonido porque está superpuesto sobre el trasfondo de silencio, y la forma solo puede reconocerse porque se superpone sobre el espacio informe. Asimismo, solo identificamos el contenido de la mente debido a la pantalla informe y silenciosa que tiene como trasfondo. A causa de su silencio, el sustrato va acompañado por un sentimiento innato de paz. El silencio y la paz pueden elegirse, apreciarse y valorarse como un alivio de la constante tensión causada por la expectativa omnipresente de la función experimentadora. Cuando se valora más la paz que el entretenimiento del ego insaciable, se descubre que siempre está presente y disponible. El 99,7% de la población desconoce que uno tenga esta opción, de modo que tenemos a nuestra disposición una libertad desconocida. Podemos negarnos a la inversión que el ego hace en el mundo y a los pensamientos concomitantes, es decir, rendirnos a Dios. Renuncia. Tradicionalmente, muchos devotos espirituales serios renuncian al mundo y se retiran a entornos donde reciben pocos impactos sensoriales y donde no tienen que realizar actividades específicas. Para algunos estudiantes, esto es muy útil e incluso necesario en distintos momentos, aunque sea por breves periodos, como los que ofrecen los retiros formales. Como hemos mencionado antes, la verdadera renuncia es interna y es consecuencia de una decisión y de un acto de voluntad. A nivel práctico, la retirada física y la renuncia son una declaración y un cambio de rol social. La renuncia interna también puede producir la retirada del mundo, pero por otras razones. Desde los niveles de calibración de 500 hacia arriba, la participación en el mundo es problemática. Es posible que se hagan necesarias y que se prefieran grandes alteraciones en el estilo de vida. La paz y simplicidad rurales, así como la belleza del entorno, son más concordantes con el estado interno. Algunos devotos situados en la parte alta de los 500 consiguen seguir enseñando o escribiendo. Es posible que en los niveles de los 600 y 700 toda participación se detenga y, como revelan las estadísticas, muchos de los que llegan a estos niveles eligen la opción de abandonar el cuerpo. No obstante, algunos se quedan para completar sus propensiones kármicas. En los niveles avanzados, la función es consecuencia de la ordenanza divina, puesto que la voluntad personal se rinde a Dios. Ya no existen la motivación, la intención y los objetivos. Las acciones son autónomas, espontáneas y consecuencia de la presencia del ser. Un estilo de vida contemplativo, que se puede describir como cambiar el interés de los detalles al cuadro mayor, facilita la conciencia, awareness, del campo contextual general y silencioso. Lo que le llega a uno son las cualidades generales de la atmósfera,
sin entrar en aspectos específicos, y por lo tanto intuye generalidades en lugar de pensar o analizar los detalles. La resistencia del ego-mente es que tiene miedo de que podría perderse algo, puesto que es adicto a procesar detalles del contenido de la forma, que es lo que constituye el atractivo y el tirón del mundo. Renunciar al mundo significa retirar energía de él y renunciar a las actividades que requieren prestar atención a lo específico, habitando así en el ser, más que en los entretenimientos del yo. Como resultado de la retirada del interés, es posible que se abandone el mundo. Muchos devotos dejan de seguir las noticias en los periódicos o en televisión. Se descubre que nunca fue el mundo el que era interesante, sino las proyecciones del propio ego con respecto a sus valores y sus sensaciones específicas. El cerebro es el órgano sensorial del experimentador, y uno se da cuenta de que está destinado a la muerte física. Por tanto, al aceptar la mortalidad inevitable, uno se da cuenta de la importancia del ser en lugar del yo. Basta con pasar de la devoción por el mundo a la devoción por Dios y al Espíritu. La extensión de nuestra vida está determinada en el momento de nacer, verificado repetidamente por la investigación de la conciencia. Así, el devoto es aquel que rinde la vida a Dios, más que a los valores proyectados en el mundo por el ego-mente del experimentador. Si bien abandonar el mundo puede sonar drástico en las primeras etapas del camino espiritual, es algo que se produce de manera muy natural y que es acogido con alivio posteriormente. En los estados avanzados, es posible que se vuelva a funcionar en el mundo, pero este funcionamiento es de naturaleza diferente, puesto que ya no hay nada que conseguir. Se trata fundamentalmente del escenario de la evolución-creación, en el que todo tiene el mismo valor en virtud de su existencia. Pregunta. Se ha hecho énfasis en desenergizar al ego y sus ilusiones. ¿Qué hay de la identificación del yo con el cuerpo? Respuesta. Es cierto que muchas prácticas y enseñanzas espirituales tradicionales empiezan por el cuerpo y hacen énfasis en él y en el intento de controlar las energías del sistema de chakras. Sin embargo, su significado, importancia y valor son consecuencia de los procesos emocionales y mentales del ego. Para empezar, parece tener más valor pragmático hacer énfasis en la deconstrucción del ego-yo. En realidad, no experimentamos el cuerpo, más bien, solo experimentamos las sensaciones del cuerpo. Por ejemplo, uno experimenta la ubicación, posición y comodidad del brazo, pero no el brazo mismo. Esto se verifica fácilmente si se impide la sensación cortando un nervio. Por lo tanto, la conciencia, awareness, del cuerpo solo es una sensación compuesta mediante la cual el área sensoria somática del cerebro registra un dato, input, y mediante la función neuronal replica la imagen corporal. El fenómeno del miembro fantasma, que a veces se ve en el entorno clínico, es una anomalía neurológica mediante la cual el cerebro produce, por hábito, una falsa imagen de un miembro inexistente que se ha perdido debido a una amputación. Esto se clasifica como alucinación sensorial. Durante el sueño, la entrada de datos sensoriales se interrumpe y el cuerpo sale de la conciencia, awareness, subjetiva. Así, la experiencia del cuerpo es condicional. El apego al cuerpo se debe a la sensación y a la superposición del concepto de que es mío, y lo que es mío y controlado por mí debe, por tanto, ser quien yo soy. La identificación con el cuerpo es consecuencia de los posicionamientos del ego. Para desapegarse de la identificación con el cuerpo, basta con verlo como un ello más que como un yo. Incluso cuando se caracteriza como yo, es evidente que uno no tiene verdadero dominio sobre, probablemente, el 99% de sus funciones,
bioquímica, digestión, cardiovascular, neuronal, metabólica, etc. Así, incluso el control del cuerpo solo se refiere a sus funciones más burdas. Ahora imagina que alguien ha perdido un miembro en un accidente. La persona sigue llamando a su cuerpo yo. Y esto continúa aunque se pierdan más atributos físicos, miembros, características faciales o pérdidas sensoriales. Por ejemplo, Helen Keller. Así, considerar al cuerpo como yo es una mentalización. Existe una historia de ficción llamada El cerebro de Donovan, en la que solo sobrevive el cerebro, que se mantiene con vida por medios artificiales. El cerebro sigue adelante, sin desfallecer, con los posicionamientos de su ego, como el deseo de controlar a otros y de sobrevivir. Por otra parte, Helen Keller, que era ciega, sorda y muda, calibraba en la parte alta de los 500. Joseph Merrick, el hombre elefante, llamado así por una seria desfiguración facial, calibraba en el nivel de un santo, 590. El sentido de quienes somos es principalmente una identificación con el cuerpo, la personalidad y sus procesos mentales, con la inversión emocional que lo acompaña. Uno puede realizar mentalmente el proceso de imaginar cuánto de su cuerpo y de sus sensaciones podría perder. Y, sin embargo, el yo retendría el sentido de identidad. Queda claro que el yo experiencial tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo. La aproximación clásica a desapegarse de la identificación del yo con el cuerpo es desapegarse de la dependencia sensorial de lo físico para obtener placer y gratificación. Estos tienen que ver con el deseo y con la búsqueda de obtener placer de lo externo. El ascetismo reduce la soberanía de la ilusión de que la fuente de felicidad, placer y gratificación es externa, porque aunque se localice externamente, la sensación de placer y gratificación es una función interna. El cuerpo es un mecanismo de utilidad funcional y el placer no es consecuencia de la función corporal, sino de la gratificación del deseo. Se puede obtener una gratificación similar en un estado hipnótico en el que al cuerpo mismo no se le dé ningún estímulo y solo se sugiera una imagen. Por lo tanto, el cuerpo es un mecanismo y no es la fuente. Mediante la práctica espiritual de enfocarse directamente en el ego y en su función de experimentador, la importancia y la identificación del yo con el cuerpo se reduce por sí misma de manera automática. Cuando se retira del cuerpo el significado, el sentido y el valor, la imagen corporal recede y solo recurre cuando es realmente necesaria. Por ejemplo, para dormir, eliminar, hidratarse, etc. En el estado de dicha, calibra en 600, e incluso en los estados de conciencia de la parte alta de los 500, las aparentes necesidades del cuerpo disminuyen. Uno puede bailar en éxtasis durante horas sin cansarse y pasar días sin comer en samadhi, estado de dicha. En los estados superiores, es posible descuidar el cuerpo, puesto que pierde importancia cuando se abandona la hipótesis de que es el yo. Pregunta: ¿el desapego del mundo también guarda correlación con el desapego del cuerpo? Respuesta: van de la mano, en el sentido de que la percepción les da valor. Cuando las personas tienen una experiencia de salida del cuerpo, el sentido del yo flota en el espacio. Entonces uno mira hacia abajo, al cuerpo, sin interés. Se percibe casi como algo ajeno al propio sentido de la realidad. El retorno al cuerpo se realiza con renuencia, o es algo que ocurre espontáneamente con una sensación repentina y estridente. En realidad, no es posible identificarse con el cuerpo o valorarlo cuando uno no está en él. Las personas que han aprendido a abandonar el cuerpo entrenando sus estados de conciencia, con frecuencia también tienen que entrenarse para retornar a él cuando se les da una orden. Pregunta:
¿Las experiencias de salida del cuerpo son similares a las experiencias cercanas a la muerte? Respuesta: son muy distintas. Subjetivamente, la experiencia cercana a la muerte es transformadora debido al poder de la presencia del amor divino. Por tanto, el nivel de conciencia de la persona es avanzado y se caracteriza por la pérdida del miedo a la muerte. Paradójicamente, la experiencia de salida del cuerpo no produce un cambio en el nivel de conciencia. Esto implicaría que la conciencia de que el yo es no físico ya se tiene a cierto nivel, aunque se haya olvidado en la vida cotidiana. Si nos planteamos la pregunta empleando técnicas de la calibración de la conciencia, la respuesta que calibra como verdad es que ya tenemos el conocimiento de que no somos cuerpo sino espíritu, y simplemente lo hemos olvidado como consecuencia de la encarnación. Así, el sentido del yo es independiente del cuerpo y está asociado con la sensación de ser una identidad localizada más que algo físico. Es entretenido salir del cuerpo e incluso viajar distancias considerables, pero la experiencia no parece ofrecer ningún beneficio significativo a largo plazo para el avance de nivel de conciencia. Se trata de una ocurrencia relativamente frecuente durante las operaciones quirúrgicas, bien conocida por los cirujanos, y también después de accidentes severos. Las enfermeras y los médicos han aprendido, a menudo con tristeza, que las conversaciones que mantienen mientras el paciente estaba supuestamente dormido y presumiblemente inconsciente eran oídas por éste, que, para su sorpresa, luego se las relataba al pie de la letra. Pregunta: la investigación de la conciencia ha revelado gran cantidad de información útil. Clarifica la comprensión y recontextualiza el proceso de evolución espiritual. También confirma la realidad espiritual y sus progresivas experiencias. Ahora bien, ¿no es cierto que los aspectos fundamentales siguen siendo los mismos? Respuesta: los principios esenciales y fundamentales del trabajo espiritual son los que han sido consagrados por el tiempo, como la devoción, la humildad, la fortaleza, la disposición a rendirse y la fe y la confianza en Dios. Estos se refuerzan a través de la dedicación, la oración, la súplica y la invocación a la gracia de Dios mediante un acto de la voluntad espiritual. Aunque la información crítica sobre el ego y los niveles de conciencia facilita la transformación, la confirmación viene de aplicar los principios espirituales fundamentales que se han descrito. Estos quedan fortalecidos por la intención, que produce el alineamiento y la integración que los vuelve operativos. La devoción es consecuencia del asentimiento de la voluntad. La rendición completa y total a Dios puede eclipsar este proceso en cualquier momento dado a lo largo del camino. Pregunta: ¿qué frase resumiría toda una vida de experiencia y dedicación espiritual? Respuesta: Gloria in excelsis Deo.